Podcast. Pasamos al siguiente tema, amigos, CONACYT. Se está poniendo perro, se está poniendo muy intenso. Lo que empezó siendo una simple política fáctica de no apoyo a la ciencia y la tecnología se está convirtiendo básicamente en una persecución, aparentemente. Habría que ver cómo evoluciona la situación. En resumen, lo que está ocurriendo es que hace un par de semanas se hizo tendencia a un hashtag que se llamaba Busco Trabajo, algo así, en el que distintos integrantes de las cátedras del CONACYT estaban buscando empleo porque básicamente les estaban diciendo que tienen que conseguir un empleo para que pudieran conservar la plaza que tienen en la cátedra del CONACYT, cosa que es una contradicción porque se supone que el tener esa plaza les garantiza buen empleo. Comenzó de esa manera, ha habido dimes y diretes con respecto a que si ha habido un recorte al presupuesto de CONACYT, que sí, que si no. Sabemos que a este gobierno, a final de cuentas, le vale madres la cultura, la ciencia y la tecnología, así que pues todo parece indicar que era cierto. Y de pronto resulta que la FGR gira, o más bien trata de que un juez gire órdenes de aprehensión contra 31 personas integrantes del órgano consultivo del CONACYT por presunto desvío de recursos y delincuencia organizada. Hoy, uno de los fiscales de la Fiscalía General justamente estuvo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva diciendo que ellos habían presentado justamente la solicitud de las órdenes de aprehensión. La jueza les dijo que no procedía, bueno, que no podía decir si podía o no girar la orden de aprehensión porque estaba mal hecha la carpeta, cosa que siempre le pasa a este puto gobierno. Les pide que la perfeccionen, la corrigen, la vuelven a presentar y la jueza definitivamente les dijo no voy a girar una orden de aprehensión porque no hay elementos para poder hacerlo. Y entonces lo que va a hacer supuestamente la fiscalía va a ser pues reformular la carpeta y los cargos para poder presentarla y que ahora sí giren la orden de aprehensión. Ellos estaban presentándola por delincuencia organizada y ahora la van a presentar por peculado, es decir, desvío de recursos. No sé si sepan más o menos cómo estuvo la onda, o sea, de qué los están acusando. Bueno, solamente hacer la acotación que pues son temas separados, o sea, uno es la cuestión de la reforma al reglamento que se pedía para la cuestión de tener una actividad remunerada, un trabajo, y otra es la cuestión de la denuncia de la fiscalía, que justamente, o yo creo que ahorita va a hablar Ralfi de eso. Solamente la primera cuestión, pues, o sea, lo que he platicado también con miembros del CONACYT es que justamente lo que los ampara es la ley de ciencia y tecnología que está por encima de los reglamentos. Entonces pueden meter reglamentos y cambiarlos, pero no me dejará mentir Iker en la jerarquía de las leyes. Finalmente, lo que prima es la ley, ¿no? La ley federal de ciencia y tecnología. Entonces, Para bueno, la ya. gente de Spotify, Iker asintió y Alfie puso arriba una mano y abajo la otra diciendo que sí a huevo. Sí, o sea, un reglamento no puede ir más allá de la ley. El reglamento está para especificar cosas de la ley, pero no puede ir en contra de la ley que lo faculta para reglamentar. Pues bueno, entonces quiero, darles un poquito de contexto de qué pasa esta persecución y por qué Raúl dice que el gobierno está como en contra de la ciencia y tecnología, cosa que sí es cierta. O sea, primero que nada está el contexto de la desaparición de los fideicomisos públicos, que fue hace 2 años, creo, en el que también se fue el Fonden y se fueron otros varios fideicomisos, incluyendo varios fideicomisos de apoyo a instituciones de investigación superior e investigación, entiéndase, Sinvestab, CIDE, etc. Además, el intento de incorporar a los investigadores al régimen de servidores públicos, lo cual trae como muchísimas implicaciones, sobre todo en materia de libertad de expresión, libertad de sindicalización, etc., etc. Luego, estos intentos de desaparecer las cátedras CONACYT, a lo que Raúl menciona con el busco trabajo, y que de hecho las cátedras CONACYT, si hablas con gente que está en cátedras CONACYT o con autoridades de las universidades, les funciona muchísimo porque las formas y los temas de contratación son súper complejos. Entonces, cátedra CONACYT es lo que les tira paro para poder tener profesores para dar clase. Entonces, ese es otro de los contextos en los que se inserta todo este conflicto. Las reiteradas menciones de Cotton Head en contra de los científicos y en contra de centros de investigación, todos nos consta que ha atacado en innumerables ocasiones al CIDE y otros centros de investigación, sobre todo que son críticos a su
mandato, a su reinado A sus mamadas. de algodón, del reino de algodón, y también esta famosa ley de ciencia y tecnología que nomás no se logra aprobar. Entonces, o sea, en todo este contexto y en todas las críticas que se le han hecho a Cotton Head y a la Álvarez Bulia, por ejemplo, hace unos meses le dieron el SNI 3 a Hertz Manero, ¿no? Ujú. Que es el que está ahorita operando como fiscal, operando la persecución que para mí sí lo es. Y ya Para que después se nos vamos entienda, al para que se entienda, lo integraron al Sistema Nacional de Investigadores. Nacional de Investigadores. O sea, Hertz Manero no formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es un pedotote entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Conozco gente que ha estado 5 o 6 años como investigador activo y solo está como postulante, ni siquiera como nivel 1, 2 o 3, como postulante. Tiene otra palabra, luego me corrigen cuál es, pero es como aspirante, postulante, una cosa así, que es como nivel 0.5. Y de ahí, bueno, Hertz Manero no tenía los elementos y los documentos suficientes para probar que había hecho investigación. Y pues la Álvarez Bulia, actual directora de CONACYT, adecuó los reglamentos para poderlo incluir a él, cosa que no se hace en este gobierno, Y de hecho, Hertz casi no se Manero hace. presentó de esa solicitud modo, varias veces, ¿no? Lo presentó Sí. varias veces la solicitud. Tengo Y entendido que no se la las dieron. presentó, se amparó y se amparaba y lo seguían rebotando hasta que pues ya entró como fiscal. Que de hecho, justamente lo que están diciendo, que curiosamente las personas a quienes buscan girar las órdenes de aprehensión son las personas que Son las que se lo votaron en negaban. contra. Ajá, entonces es como interesante, ¿no? Y es que el tema es Sí. toda la cuestión de el hashtag busco trabajo, la supresión de los fideicomisos es el contexto bajo el que se está dando esto y además también el contexto de que Hertz Manero parece ser que está yendo atrás de los que le estaban impidiendo integrarse como investigador al CONACYT. Ese es el tema. Y el hecho de que lo estén haciendo con una carpeta de investigación mal integrada, tan es así que se la rebotaron, pues da mucho de qué hablar. Y pues como a fin, pero pues ¿qué esperábamos? Si lo rebotan varias veces el CONACYT, que no lo rebote una carpeta una jueza, pues también está cabrón, ¿no? sí, aquí, por ejemplo, también lo que hay como destacar es como la persecución, es la corrupción, ¿no? Se persigue la corrupción, se pelea con la corrupción en donde sea, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando oí la noticia por primera vez, es como se está atacando a 31 científicos, y dije, ay, una madre. Y dije, pues, la verdad también se oye muy alarmista, ¿no? O sea, Claro. pues, güey, pues, ¿por qué no dicen, pues, 31 güeyes? Pero no, científicos No, están inclusive, atacando. 31 funcionarios, no exfuncionarios. inclusive, Dice Ajá. 31 exfuncionarios y la piensas. no, Sí, inclusive había notas que decían, ya giraron las órdenes de aprehensión, y es como de, no, güey, o sea, tranquilos. sí, no, o sea, a mí lo que me llamó la Exacto. atención es como, es científicos, y que, ay, pues, estos güeyes están muy alarmistas, ¿no? Como dice, ay, pero si hubieran dicho funcionarios, si fueran 200, se los creo, ¿no? Güey, no, mi profe. Y mira, o Ajá, sea, exacto. yo sin mucho contexto de noticias, como que nada sabía nada, dije, ay, no. Y me puse a pensar, pues, güey, si sí hicieron algo, pues, vale mal que sean científicos o el papa, pues, que los agarren, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que, pues, bueno, este gobierno no, es que se pelea contra la corrupción y así, pero realmente no ha hecho ningún caso de corrupción, no ha caído nadie, no tenemos a nadie Ni en la lo soy cárcel, ya. ni Lozoya, ni nadie, o sea, no es que digas, güey, pues mira, ya se tiraron a y Ajá, pues sí, porque bueno, también los denuncian, científicos, pues ni decían que modo, había güey. corrupción en el aeropuerto, no hay nadie arrestado. En lo del Huachicol, ni una denuncia. O sea, lo de Sí, los no, fideicomisos, nadie está en la cárcel, nadie ha sido enjuiciado, nadie. sí, por ejemplo, de los O fideicomisos, sea, no, igual cuando aquí no salió, estamos a favor del punitivismo, hay que hacer esa aclaración, ¿eh? Sí, no, no, No de queremos pero corruptos gente que en se la los chinguen, cárcel, que los metan a pero bote que por sí se, el ajá, resto de su sí. existencia. Que le mochen las Contra ellos manos, como sí, era el Bronco. también. No, pero, o sea, por ejemplo, los fideicomisos, pues sí había mucho fideicomiso chafa y pirata que decías, pues, ¿esto para qué? Y como pues todo lo que ha hecho ese gobierno, pues, a lo mejor son buenas intenciones, pero pues, bueno, se chingaron cosas que no se debían chingar, ¿no? Exacto. Quemaron todo. Ahora, se ponen a perseguir científicos. Vamos a dejar de funcionarios en personas o que sea, ¿no? Porque pues dice científicos y verga, pues, se están yendo contra la ciencia, ¿no? Con la fama que tiene. Ahora Obrador llega y dice, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Y dices, bueno, digamos, vamos a creer de que en este país no se crean delitos ni nada por el estilo, ¿no? Digamos que estamos en un México nuevo y pues bueno, se es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no?
que digo, con el trabajo que hace la fiscalía todos somos inocentes, o sea, para que la fiscalía te pruebe algo tienes que ser muy idiota o pobre. O sea, No, sí. porque, O muy pobre. Pero Va- mira, porque, aquí yo creo que hay que poner Pero en ahora hay que contexto. hablar de qué están acosando. Exacto, Exacto, es a lo que iba. Ah, esa ok. desproporción A ver, también, bueno, o sea, creo Ah, que ya para acabar rápido ah, comentario, o sea, pues, ok, están persiguiendo corrupción, pero ya delincuencia organizada, o sea, ya es como, o sea, estos Ajá. güeyes agarraron el delito más perro que encontraron y se los echaron. Es lo que Y le para, mama hacer a la y para fiscalía. acreditar delincuencia organizada, pues, tienes que tener, No, de hecho, el fiscal estuvo, te digo, ahí con Ciro Gómez Leiva y él decía, no, pues es que en el momento en el que te pones de acuerdo con otra persona para cometer un delito, ya es delincuencia organizada. o O sea, sea, ese sí, fue su argumento, Ajá. así de plano. O sea, dices, ok, sí, o sea, en la Constitución sí pero... está, es el único tipo penal que está en la Constitución, es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer actos delictivos de manera reiterativa, ¿no? Algo así dice, la verdad no me acuerdo. O sea, sí es muy simple, por así decirlo, ¿no? O sea, Ok, si pero, nosotros cuatro agarramos y secuestramos a alguien, nos pueden agarrar de delincuencia pero por organizada. algo le acabaron rebotando la solicitud de las órdenes de aprehensión, ¿estás de acuerdo? Digo, o sea, es que tienes que acreditar la organización, ¿no? O sea, y el objetivo, ¿no? O Pero sea, ahí, entonces, y el la desvío de pregunta que sea, recursos, y el O sea, desvío de ¿cuál era el recursos, mecanismo? ¿Cuál era el mecanismo? a ver, o sea, pero también, antes de entender el mecanismo, creo que es importante analizar por qué los están acusando. O sea, todo empezó porque desde 2002 más o menos existía algo que ellos llamaban el foro consultivo de CONACYT, Ujú, que era una forma en la que ellos recibían el varo y después lo movían a través del mismo CONACYT. exacto. Este foro consultivo estaba constituido como una AC, no como parte de CONACYT misma. Entonces, llama la atención que se tomen muchos recursos, porque son muchos recursos los que llegan a CONACYT, y se muevan a una AC, porque eso se puede prestar a que se están llevando a otro lado. Eso es lo que se entendía, ¿no? Y bueno, el estatuto de CONACYT contemplaba precisamente que se usara el foro consultivo como para mover estos recursos, para distribuirlos. Entonces, está la unidad de inteligencia financiera de la fiscalía, que como ya dijimos es el brazo, los dientes que tiene ahorita la fiscalía para operar esta campaña anticorrupción de Andrés Manuel, que como ya dijo Raúl, no llega a nada. bueno, y eso que Pues la empezó a sí ha hecho. investigar. Ajá. Pero al fin de cuentas no se llega a nada, ¿no? Por más chamba buena o no buena que haga la UIF. Y pues entonces meten un procedimiento contra los anteriores funcionarios de CONACYT, ya no vamos a decir científicos, porque seguramente de la Torre, Teresa Imiar, que era rector de la UAM, ya no publica, hay que ser sinceros. Pues sí, o sea, y es un don y ha sido muchísimo tiempo funcionario. Pero bueno, Sí, estos yo creo que funcionarios los investigan por hacer este desvío de recursos a una AC. Y de hecho esto ya había pasado antes y la Suprema Corte dijo, pues es que el estatuto de CONACYT lo establece, ellos solamente estaban haciendo su chamba. Y si hubieran estado robando, hubieran hecho otras cosas distintas. mira, por un lado, no me sorprendería que alguien saliera ahí que estuvo desviando dinero. O sea, la verdad, siendo como son en este país, pues no me sorprendería. La verdad, o sea, yo por eso, cuando escuché la noticia dije, pues también muy alarmistas, y si estos güeyes sí se chingaron dinero, pues me vale madre quien sea, ¿no? Pero por otro, como todo lo que hemos mencionado, el timing, ¿no? O sea, resulta que son los que le negaron la entrada a Gertmanero, pues no hay cruzada contra la ciencia que tiene el gobierno, pero pues sí la poca importancia que le ha dado, pues que haya No, sido el mismo CONACYT el que los esté persiguiendo, o sea, es que lo que me llama es que sea la misma directora de CONACYT, que por mucho que diga que no, haya sido el que haya puesto la denuncia, es como, pues sabes que a lo mejor eso debió haber surgido de una investigación, oye, pues estuvimos viendo no sé qué, y pues la fiscalía descubrió Y tal. no nos cuadran los números, o está raro Ajá, esto, ¿no? O no pero debería que, demandarse dinero a una AC, aunque, o sea, sí, hay que hacer no, las cosas bien. sí, pero que más mismo porque CONACYT haya sido como, estos güeyes, como, no, más a porque tu un propia órgano gente. consultivo de esa naturaleza no debería ser un ente privado. O sea, en eso sí tienen razón, no debería ser un ente privado. Debería ser Exacto. un ente
Un órgano dentro del colegiado CONACYT, exacto, dentro dentro del del colegio. CONACYT, no una cosa Exacto. aparte de carácter civil, o sea, O sea, es de lo que estaba raro. fuera de norma, estaba fuera de norma. De que realmente Más bien haya estaba una dentro red. de la norma no era como No, la cuenta. norma era que fuera un órgano colegiado dentro del CONACYT, no una asociación privada independiente del CONACYT, porque los recursos del CONACYT se deben de quedar dentro del CONACYT, al menos que así lo que haya algo que lo instrumente. Entonces, en cierta forma sí estaba fuera de la norma, pero ya que de ahí haya toda una red de delincuencia organizada y lavado de dinero, y etcétera, etcétera, Ah, pues porque ya hasta les metieron habrá que lavado de investigarlo. dinero. Creo que Sí. también Y por eso lava les de dinero de rebotaron la delincuencia carpeta. Sí, organizada. no, o sea, Las metieron todo penas lo que van de podían. 20 a 40 años Es que y también les dijeron que no era en cualquier penal, sino en un penal de alta seguridad. En el Almoloya de Juárez. Sí, o Exacto, sea, porque, primero, porque ellos se habían enriquecido y tenían los recursos como para cometer corrupción en un penal de seguridad mínima. Y dos, porque se les debe de arrestar de inmediato porque pueden destruir las pruebas o pueden huir del país. O sea, esas fueron las justificaciones para mandarlos a un penal de alta seguridad. no, y es que Y de hecho por aparte, eso mismo los rebotaron, porque no tenían elementos suficientes para que fuera ahí y porque estaban procesando cosas de Estado de México. Entonces, sí, no, o sea, se ve que hicieron mira, si no pudieron meter a Duarte a la cárcel, ¿tú crees que van a? O sea, no quisieron, a él sí no quisieron. nada, por No, eso, o sea, no, pero aquí el tema realmente es, todo parece indicar que es una venganza personal de Gertz Manero. El timing es pésimo. Y del Álvarez sí. Bulia, Ujú, exacto. Y también la realidad es que sí se nota una hazaña en cómo estaba integrada la carpeta. O sea, ok, peculado, que el peculado es desvío de recursos, básicamente. Sí, Ok, se puede entender. Se puede va, entender que se les excuse por eso. Chido. jalo. Pero ya es. Compruébamelo y vamos. Pero ¿No? delincuencia organizada, lavado de dinero. Para que sea lavado de dinero tendrían que ser, según yo, recursos de procedencia ilícita. Y Sí, estamos hablando de recursos públicos. Entonces es como de, güey, ya se sí, o te sea, fue la pinche olla nada más sí, lo que hicieron por fue como, culero. como desviaste recursos, entonces es dinero ilícito, por lo tanto es lavado de dinero, y como eran varios güeyes, ajá, es delincuencia exacto. organizada. Es Entonces, que Es el, delincuencia como, organizada. es o que el sea, billete tenía tierrita, entonces por eso, o sea, no, güey. Pero mira, tampoco vamos a pecar de inocentes. El CONACYT no está blanco, no está limpio. O Ah, sea, no. sí, si hay no, No, gente, si hay claro que corrupción, no. sí puede haber esos casos, ¿no? Pero la forma en que se llevó sí fue muy politizada, o sea, la politizaron muchísimo y pues la verdad sí fue como, sí hay venganzas personales de por medio. O sea, Mira, sí, o sea, eso es un fue, hecho. fue, fue en el tiempo inadecuado, en el contexto inadecuado y una institución encabezada por la persona inadecuada. sí, Así no, de o sea, fácil. yo por eso dije, cuando me dijeron científicos, güey, no me sorprende que gente Pues, de o sea, altos rangos esté cometiendo corrupción, ¿no? Sí dije como, ay, güey, delincuencia organizada, todo ese pedo, pues bueno, órale. No, y hay muchos que viven de Pero, los recursos del CONACYT y no producen. O sí, sí, sea, es la no, verdad. no, te digo, y no yo me creo que sorprende que haya y yo creo corrupción. que si buscan, sí van a encontrar, definitivamente. O sea, sí van a Sí, Claro. bueno, encontrar que hay desvío de recursos, sí hay cosas como que la gente se compra computadoras para sí mismos, o cosas así de sí. idiotas. Sí, o Porque, como dice pues, Jorge, que el pues CONACYT no está limpio. punto que no están haciendo corrupción, pero pues realmente no están haciendo nada. O sea, es gente que tiene una beca porque pues, le cayó Mira, bien a alguien y ya está. ahorita Ujú. con la credibilidad que ha ganado en los meses pasados el Poder Judicial, el hecho de que les hayan rebotado la carpeta, sí pone muy en entredicho la labor de la fiscalía. Si la Nos habla de que sí hay fiscalía, separación de poderes. exacto, Gracias a Dios. si la fiscalía logra reintegrar la carpeta de investigación de tal manera que sí se gira un orden de aprehensión, entonces, por la credibilidad que está teniendo el Poder Judicial en estos momentos, sí podremos empezar a decir, verga, no mames, sí está pasando algo. Ahí ya podríamos poner ya más en duda el tema de que sea realmente una vendetta personal de Gertz Manero. Entonces, hay que ver Pero cómo no se es, no, desarrolla. yo a mí no, o sea, yo sí siento que va a haber algún juez que ceda ante las presiones, porque de hecho se dice, ¿no? Están pidiendo que les regalen las órdenes de aprehensión. Sí. No, y Y pues la eso es lo que neta, vemos sí en la siento que punta puede del haber algún iceberg. juez que, ujú, pues sí, Pero mira, ¿No? al final, pues si se giran esas órdenes de aprehensión, va a haber un amparo. Y entonces el amparo va a llegar a la Suprema Corte, obviamente. Y ahí es donde todo se va. O sea, al final creo que si hay caso, si hay un caso, como dijo Lalo, pues que nada debe, nada teme, pues bueno, que salgan inocentes los que tengan que salir y culpables los que tengan que ser culpables, ¿no? Si es una vendetta, pues yo creo que no saldrá nada. O sea, yo creo que sí,
O sea, no creo que vivamos en un país en el que cree que vive Anaya que a todos se le mete a la cárcel. O sea, la verdad, ya tendríamos a Anaya en la cárcel desde hace un rato. Y con razón. O sea, y fíjate que ese güey yo creo que si le buscas, encuentras. ¿Mm? Entonces, yo sí no creo que, o sea, fue una vendetta, a lo mejor fue una pendejada, fue a lo mejor un caso que sí hicieron y lo quisieron sacar al vapor para que no se despelaran y la cagaron. No sé, la verdad, podrían ser muchas cosas. No creo que también se está politizando y mediatizando mucho como la casa contra los científicos y en todas Sí. partes se encuentra, son científicos. Y es como, ok, no pongo en entredicho que no son científicos. Pero es que sí hay una Pero al casa final, contra la ciencia. Sí. no, O pero, sea, o sea, aunque creo que sean eso cosas distintas, puede coserse aparte, ¿sabes? O sea, yo creo que el hecho de pues, etiquetarlos como científicos lo hace muy dramático, ¿no? Es como, pues eran funcionarios, hay dos funcionarios de CONACYT y la Sí, verdad, de hecho, decía este fiscal en la radio que era un mix, o sea, había científicos y funcionarios. O por sea, ejemplo, ¿no? O sea, no son sí, pero 31. porque los científicos forman parte del consejo. No, exacto. sí. Yo O creo sea, al que, final, no, yo creo que esto, o Exacto, sea, pero no los hay que puedes estarlo examinar porque checando. son científicos tampoco. yo creo que es una tormenta perfecta. O sea, se juntó un gobierno al que le vale madres la tecnología, que de hecho tiene mucho desdén por el avance científico. O sea, realmente, Neoliberal, ajá, neoliberal. no Sí, sé, no, güey, sí. ¿qué es la ciencia no neoliberal? ¿Un maíz orgánico? O sea, realmente, vamos a ser honestos. O Que sea, no puedes categorizar la ciencia Pues por para ideologías Álvarez Bulli políticas. exacto. así, porque de hecho esta doña ya dijo que nada de investigación en GMOs, ¿cómo se les dice? Transgénicos, Digamos, no, sí, genéticamente modificados. sí. Ella sí dijo nada de investigación para eso, nada de biotecnología, porque nos va a llevar a esto y tenemos que salvar el maíz, lo cual sí es cierto, pero, güey, puede ser las dos. Y Son pues meter bueno, o juicios sea, de y sí hay como No, valores. mucho desde y aparte la vieja diciendo, no, es que la ciencia occidental ha dado avances tecnológicos deslumbrantes e inútiles como la ida al espacio. Corte A, Ebrard ahí mencionando de, hay una agencia espacial latinoamericana, güey, pónganse de acuerdo, no mames. Pero bueno, digo, yo creo que es una tormenta perfecta. Creo que sí se junta un desdén expreso del gobierno por la ciencia y la tecnología y por el avance tecnológico y la innovación. Se está juntando junto con una vendetta personal de Gertz Manero y una irregularidad real que, como bien dijo Iker, se sacó al vapor para ya lograr algún tipo de vendetta personal y algún tipo pues digamos que de control político con respecto al tema de la ciencia y la tecnología. Porque al final de cuentas la Sí, porque comunidad si le buscan, científica, encuentran. O sea, exacto, sí, pero pues que lo hagan bien. O sea, no estamos en y que no contra del vaya, que y que no persiga. vayan ahí, o sea, ¿Mm? si quieren atacar la corrupción, no buscas esta cosa que está como tan a la mano. O sea, te vas Exacto. como a los casos más, que hay que rascarle un poquito más. No te vas Exacto. es que movieron mucho dinero a una C, que aunque el reglamento decía que lo podían hacer, no está bien. Es como, güey, pudiste hacer otro tipo de cosas. De verdad, esfuérzate un poquito más. Esa es mi recomendación Que de hecho para la justamente también fiscalía. lo que decía el fiscal era que el debate más bien tendría que ser con respecto a si realmente el reglamento era legal. Es como de, bueno, eso ya es otra cosa, güey. Es Pero otra la discusión. Suprema Corte dijo que sí. Ve. Es Ups. que, o sea, una cosa es que sea legal y otra cosa es que pues esté correcto. O sea, puede haber algo legal que sea injusto, que sea incluso estúpido, pero Pero que así está. en ese caso habría un reglamento que corregir, no un delito que perseguir. Exacto, o sea, no te pueden perseguir por algo que en ese momento era legal, ¿sabes? Porque es Exacto. retroactividad. O sea, si en ese momento era legal, pues, tú seguiste la legalidad. Si después se hizo ilegal o después se quitó y lo seguiste haciendo así, entonces ahí sí hay. Pero si Pero ya no, pues ya palo dado, pues ya ni pedo. sí, Pero no. bueno, tú, O sea, Pues Jairito. mira, Perdón. yo también quisiera agregar por último que esto va a tener mayores consecuencias, o sea, esto apenas es el inicio de todo lo que vamos a ver en cuestión de ciencia y tecnología e investigadores. También es la punta del alfiler, ¿no? Porque si ya te vas y profundizas en centros de investigaciones o universidades relevantes, te vas a dar cuenta que hay muchos cambios o hay muchos nombramientos de perfiles que son afines, ¿no? Al proyecto político actual. Entonces, esto es lo mediático.
pero realmente qué tanto se ha estado movido como toda esta estructura de académicos y de investigadores a niveles más bajos, ¿no? Y qué tanto estos, pues lo que dicen es una persecución, es una vendetta a niveles más bajos, ¿no? De coordinaciones, directivos, lo que sea. Y pues creo que va a ser un proceso interesante, no bueno, pero interesante, de seguir dándole seguimiento. Seguir el seguimiento. Me gusta esa última conclusión. Está muy inteligente, extremadamente bien hilado el fraseo. Otro podcast.